Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de este que es el podcast de los buenos vecinos, donde hemos tenido pues la oportunidad de compartir con distintas personas que están marcando un cambio dentro de Guatemala y también fuera de las fronteras, llevando con lo que ellos hacen el nombre de Guate lejos y muy en alto, y poniéndonos también y demostrándonos que los límites están solo en nuestra cabeza y que podemos conseguir lo que nosotros querramos. Hoy tenemos a una chef, que es Euda Morales, que también es licenciada en periodismo y tiene un posgrado en periodismo gastronómico, ha escrito varios libros, y la verdad que para mí es un privilegio tenerla acá. Quiero que ella sea quien se presente, que no sea yo específicamente quien la presente, porque creo que no todos los días tenemos el gusto de tener personalidades como ella acá en nuestro set, así que espero disfruten este episodio. Euda, ¿cómo está? Mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Aquí estoy muy contenta. Yo soy Euda Morales, como bien lo dijo, soy chef, periodista y bueno, un recorrido largo ya como investigadora básicamente de las raíces culinarias guatemaltecas. Me podría describir como una amante y alguien que disfruta muchísimo de la cocina guatemalteca. Ok, pues qué gusto tenerla. Gracias por haber aceptado la invitación para estar acá en el podcast de los buenos vecinos. Y como solemos hacer con los invitados que vienen para conocerlos un poquito también y luego entrar ya en contexto en lo que están hoy. ¿Usted nació aquí en Guate, en la capital? ¿En qué parte específica de Guatemala? ¿Cómo fue la infancia de Euda? Bueno, soy guatemalteca definitivamente. Nací en la capital. Mi papá es del oriente. Él es de Guastatoya. Mi abuelita de Zacapa, y mi mamá es también de la capital y mi abuelita era de San Antonio Suchitepeques. Ok, qué interesante. ¿Y cómo fue que nació el arte por la cocina? Si podemos ir platicando un poquito. Esa es una historia. Yo de niña no cocinaba. Ok. Sí, crecí en una familia donde tuve bisabuelita hasta mis 20 años. Uh-huh. Ella cocinaba delicioso. En mi familia siempre se cocinó muy bien, se comió bien. La íbamos a visitar a Zacapa, pero no entraba, iba a la cocina. Y en la casa con mi mamá tampoco cocinaba. Okay. Entonces solo veía cocinar y comía rico, pero la verdad aprendí a cocinar ya grande, viviendo fuera de Guatemala. Okay. Me tocó aprender a cocinar un poco por necesidad. Uh-huh. Y también porque tenía que dar información. Me preguntaban recetas de Guatemala, yo daba información también de la cocina guatemalteca. Y entonces una curiosidad y una responsabilidad. Totalmente. También de dar información. Entonces yo en ese momento, siendo bastante joven, me propuse 2 cosas en mi vida. Estudiar gastronomía. Ajá. De manera profesional, pero más que para aprender a cocinar, para aprender las recetas, la historia detrás de esas comidas. Okay. Guatemaltecas, y periodismo, porque yo escribía notas, recetas, entonces de una manera profesional. Eso no fueron mis prioridades. Ajá. De estudio inicialmente, pero sí logré hacerlo en su momento. Y entonces así surge el amor, esa pasión que me ha llevado por la gastronomía. Ok. O sea que fue básicamente de la mano el periodismo con la gastronomía. Con la gastronomía. Sí. Pero específicamente, aquí me causa una duda, porque pareciera que son caminos distintos, ¿no? Como que el periodismo va por un lado y la gastronomía por otro. Sí. ¿Dónde se encuentran esos caminos, Eva? Se encuentran desde el principio, porque el periodismo para mí es gastronómico, uh-huh. También cultural, por supuesto. Y si usted me pregunta qué hago yo, uh-huh. Entonces todo prácticamente va de la mano con la gastronomía. Entonces van definitivamente de la mano. Okay. El periodismo, la gastronomía. Yo estoy en formulación de recetas, wow. En investigación de todo lo que es el patrimonio cultural gastronómico. Entonces, sí está la gastronomía, sí se encuentran. Muy ligada a mi vida. Ok. Sí. Y aquí me quiero detener un poquito, porque yo siempre he creído que en Guatemala se come muy bien y tenemos platillos típicos que son maravillosos y que para los que nos ven fuera de las fronteras, cuando vengan se los recomendamos por allí. Pero
¿Cómo ve la cultura gastronómica en Guatemala, Euda? ¿Cómo desde su perspectiva de alguien profesional, comparado con otras gastronomías alrededor del mundo, dónde estamos nosotros aquí en Guatemala? Bueno, primero hay que decir que la riqueza cultural gastronómica es grande. A veces consideramos que la gastronomía guatemalteca son ciertos platillos contados con los dedos de la mano. Y es porque son esos platillos los que conocemos, son los platillos que se comen en casa, los que se siguen preparando, porque muchas veces se han dejado de preparar por diferentes circunstancias. Pero hay una riqueza muy grande y de hecho nos sorprendemos. Con viajar un poco al interior, hay comidas cambia el panorama totalmente. Que son diferentes. Hay comidas que no las hemos escuchado en cuanto a nombre, no las hemos probado. Y es ahí donde nos sorprendemos. Ingredientes que vamos a los mercados y no conocemos, porque no tiene nada de malo ir a algún supermercado, por supuesto que no. Pero un paseo, por así decirlo, en un mercado es sorprendente porque vemos esos ingredientes de temporada que si vamos a un mercado local aquí en la ciudad es sorprendente. Pero si salimos un poco fuera de la capital, a veces vemos productos que se ven ese día. Porque dice la señora, tiene un canasto pequeño y le dice a uno, este es un producto o un ingrediente del patio de mi casa, del palo, le dicen a uno, es del árbol, ¿verdad? De la casa. Entonces, son productos que vale la pena probarlos. A veces le tienen que decir a uno el nombre, cómo se prepara, y entonces hay una riqueza grande que vale la pena probar. Y entonces vemos, regresando a su pregunta, ¿cómo está la gastronomía? Ha evolucionado en varios aspectos. Las comidas tradicionales siguen estando presentes en las casas. Muchas veces ya no se preparan por el hecho de que son preparaciones largas que toman tiempo. A veces se preparan únicamente en fines de semana, en festividades particulares. La mamá o la abuelita sigue siendo la única que la prepara. Y entonces es una receta familiar celosamente guardada. Totalmente. Y luego está el tema de que esta receta, si no se transmite, se pierde. Termina totalmente. Fue lo que me pasó a mí. Esa es una inspiración también. Yo menciono mucho a mi bisabuelita porque me marcó mucho desde el ámbito culinario, familiar, porque en Zacapa se comen las quesadillas. Y ella hacía unas quesadillas espectaculares. Pero la receta se fue con ella. Nunca la compartió. No, y como yo no podía cocinar, no me dejaba entrar a la cocina, yo comí las mejores quesadillas, pero no tengo la receta, nunca la aprendí a cocinar. Entonces, eso es lo que yo digo, hay que transmitir la receta familiarmente. Entonces, esa receta va a seguir vigente. Entonces, las recetas tradicionales hay que conservarlas, hay que hacerlas. Luego están las nuevas generaciones que ahora ya estudian y se forman profesionalmente. Y esa es una riqueza muy grande. Entonces, hay que conservar las recetas tradicionales. Elevarlas posiblemente en presentaciones de alta cocina, que es válido. Y también están estas generaciones de jóvenes que van más allá y entonces hacen fusión o recrean las recetas y entonces con ingredientes guatemaltecos ya de su innovación hacen recetas nuevas. Entonces es un mundo que está fuera de lo que hemos visto. Todo es válido, pero lo importante es resguardar los sabores y esas recetas tradicionales. Todo lo que venga después es importante. Pero lo tradicional se tiene que mantener a mi favor. La esencia, ¿no? La esencia, las salsas, nuestros recados, que son la esencia de la gastronomía guatemalteca, tienen que estar presentes y tienen que mantenerse. Y yo siempre he pensado que si nosotros conocemos la gastronomía guatemalteca y sabemos y seguimos preparando estos recados, por ejemplo, que son las salsas básicas,
todo lo demás es una ganancia en la Totalmente. gastronomía. No se ha difundido tanto localmente como, por ejemplo, o nacionalmente, por decirlo. Quedan en los departamentos, en los poblados, estas recetas que nosotros no conocemos, ni siquiera aquí, por ejemplo, en la ciudad. Entonces, vale la pena traer esas recetas para que se conozcan en todo el país. Además de eso, un sueño grande es llevarlas fuera del país. Totalmente. Que se conozcan y que sea apreciado también Guatemala como un país que tiene una gastronomía importante, llena de sabores. Y no es solo la comida, el platillo, sino toda esa tradición y toda esa historia. Todo lo que envuelve detrás. Sí, exactamente. Total. Un platillo es importante, una comida dice mucho, pero toda la historia detrás de ese platillo es toda una tradición. Y es ahí donde es un legado definitivamente patrimonial. ¿Y cómo, desde su perspectiva, Euda, cómo ve usted eso específicamente? ¿Usted siente que se está perdiendo un poco más lo que hablamos del interior, ¿no? ¿Por qué razón cree usted que no se ha traído a Guatemala? ¿Será una cuestión meramente de una metrópoli que quiere vivir imitando lo que está afuera y no haciendo suyo lo propio? Hay diferentes situaciones. Yo he hecho también estudios al respecto y aquí hay puntos, por ejemplo, importantes. Hay mamás que le siguen transmitiendo la receta a sus hijas, a veces principalmente a la hija mayor. Okay. Porque es la hija que ayuda en la casa, porque se mantiene esa tradición que la hija mayor es la que ayuda a la mamá. A veces la mamá sale a trabajar, sale al campo, porque ella ayuda a la siembra, cosecha, y la hija cuida de la casa y de los hermanos pequeños. En algunos otros casos, la mamá ya no quiere que se repita ese patrón y quiere que su hija estudie y trabaje, y a veces esta hija también se viene a la capital, que está bien. De eso no voy a decir yo nada, pero debe haber un punto de equilibrio donde la hija pueda estudiar, pueda trabajar, pero que la receta siga estando. Porque entonces yo he visto que cuando yo pregunto la receta específica de un poblado, no todas las niñas la conocen. Y entonces digo a las niñas porque son las futuras generaciones. Entonces esta es una cadena que si la mamá recibió la receta de su mamá, en este caso es la abuela de la niña, si la mamá no transmite la receta, se va a perder. Es como el idioma. Si la mamá ya no le habla el idioma a la niña, ese idioma se está perdiendo. Entonces es exactamente lo mismo con una receta. Entonces es una cadena que ojalá no se pierda. Yo, como les digo a estos grupos donde yo he podido estar en diferentes poblados con las señoras por diferentes situaciones, como por ejemplo ayudando o colaborando o bueno, disfrutando a veces más. Yo aprendo más de lo que puedo enseñar. Cultivan y a veces estos cultivos se pierden porque no saben cocinarlo. Digamos, por ejemplo, una vez estaba, para poner un ejemplo específico, las señoras cosechaban, sembraban acelga. La cosechaban, pero tenían muy pocas opciones de receta. Entonces, esta acelga la vendían y ya no la aprovechaban en la dieta porque no sabían cómo prepararla. Entonces yo les enseñé diferentes recetas y después empezaron a sembrar otros vegetales y entonces en la dieta se pudo tener más opciones de recetas. Y entonces ahí fui dándome cuenta yo que tampoco ya no incluían las recetas tradicionales por estas situaciones de que no sabían cómo prepararlas. Entonces es todo un círculo y yo lo que les decía era que si son recetas que tienen muchas preparaciones, mucho tiempo de elaborar, una opción es elaborarla en el fin de semana y puede ser un momento familiar. Incluso hoy por hoy, tal vez pasa en la capital, ya los hombres
entran a la cocina y disfrutan de cocinar. En el interior todavía hay cierta resistencia, donde ¿no? quizás el hombre no entra y los niños tampoco. Pero puede ser un momento familiar de cocinar y de disfrutar, no solo de comer en familia, sino prepararlo. Entonces, si una preparación tiene trabajo, es la guatemalteca. La comida guatemalteca tradicional tiene trabajo. Entonces, busquemos esta opción. Preparémoslo entre todos. Va a ser una manera que se va a pasar bien, se va a disfrutar y luego no vamos a sentir el tiempo. Entonces, así va a seguir vigente. Sí, sigue de una u otra manera. Es como hacer que el legado perdure, ¿no? De generación en generación. Exacto. Ahorita me hacía mucho eco lo que usted dice de lo que la convivencia que hay tras esto. Yo siempre he dicho que amo las fiestas navideñas, específicamente por la cena de Navidad, porque nos solemos juntar todos, que no nos vemos en el año, con mis hermanos y con mi familia, y todos ayudándonos con todos y preparando la cena, y eso hace que el momento se disfrute más, ¿no? Que haya una magia atrás. ¿Y sabe cuál es el mejor ejemplo de la comida que une familias? El fiambre. Totalmente. ¿Por qué? Porque el fiambre es la comida que más trabajo tiene. Hay que picar tanto, hay que mezclar tanto, y entonces está la gran mesa donde todos están picando, o estamos, ¿verdad? Picando. Eso sí, ¿quién da las instrucciones? La abuelita. Ajá. Si no, no queda igual. La abuelita. Y si no está la abuelita, la tía mayor o la persona que tiene la receta, que la aprendió exactamente de la abuelita. Entonces, así podría ser con las diferentes recetas familiares. ¿Y cuál es la receta que no se da en Guatemala? El caldillo del fiambre. Porque a uno le dicen, sí, lleva esto, lleva zanahoria, lleva de todo, pero el caldillo, no. Entonces, pues al final, si no se quiere dar las recetas a las demás personas, pues no la den. Yo no voy a decir nada de eso. Pero a la nieta, por favor. Para que no se pierda, ¿no? Para que no se pierda. Ok, interesante. Y a mí la cocina siempre me ha gustado, nunca se me ha dado, para serle muy honesto. Ahora estando a la par de alguien profesional, pues todavía me siento más chiquito. No diga eso, por favor, no diga eso, no. Hola a todos, mi nombre es Jennifer Rosales, colaboro con Good Neighbor Guatemala como coordinadora de recursos humanos. Te invito para que puedas participar del programa de responsabilidad social empresarial a nivel de tu empresa o a nivel individual. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales o en la página web. Hasta pronto. Siento que se requiere mucha creatividad para la cocina, ¿no? ¿Estaré yo equivocado? ¿Cómo hace Uda ahorita que me contaba de lo de esto que no sabían cómo prepararlo? ¿De dónde sale la creatividad para hacer más recetas? O sea, fusionamos esto con esto, combinamos esto y esto, y así puede llegar a ser un platillo súper Eso delicioso. lo puede ver de diferente manera. Puedes seguir la receta al pie de la letra, que es una manera que no va a fallar. Hay personas que crean un platillo porque tienen la receta en la mente, digamos. Hay otras personas que siguen la receta escrita como es. Paso por paso. Si usted me pregunta, yo cocino con una receta a la par. Ok. Porque está estandarizada, o sea, está toda la receta probada y entonces va a salir la receta como es. Totalmente. Y también está la manera muy práctica que a veces uno va a la cocina, abre el refrigerador y ¿qué tenemos? Y no nos complicamos. Entonces, de lo que tenemos, hacemos el plato. Y yo también sé hacer eso, digamos, porque mire, hay personas que para cada platillo van a comprar las cosas y entonces se juntan con cosas y cosas en la refrigeradora y después paran tirando. No, uno hace una lista de lo que necesita, pero después de haber visto lo que uno tiene de sobras, por así decir, de verduras, y entonces ya compra lo necesario. Pero primero con lo que tiene uno puede crear también platillos. Y ahí va saliendo esa creatividad que usted me dice para cosas simples. Y aparte ya hay personas a nivel profesional que tienen una habilidad pues ya más grande, ¿verdad? Que crean comidas a un nivel profesional, definitivamente.
y entonces ellos planifican bien los ingredientes, en este caso guatemaltecos, y quizás le ponen, fusionan recetas o preparaciones también de otros países, o tal vez le agregan algo que no es guatemalteco con algo guatemalteco y ya crean algo diferente. Eso definitivamente se da porque también recuérdese que la globalización hace que hayan ingredientes de todas partes del mundo aquí en Guatemala, pero con solo lo que tenemos es suficiente para recrear la cocina guatemalteca si alguien quiere ser muy creativo. Okay. Interesante. Pues ya saben que ahí con lo que tenemos podemos hacer grandes platillos, ¿no? Exactamente. Desde nuestra casa. Y quiero ahora hablar un poquito de los libros. Que nos cuente un poquito de lo que ha escrito, porque sé que escribe y han pasado algunas personas aquí que también escriben libros y siempre me detengo a hacerles la misma pregunta, que nos cuenten un poquito de qué escriben y de qué van sus libros, de qué trata lo que han escrito. Bueno, muchas gracias. En realidad, yo tenía un pendiente de investigar más allá de la receta. Por esto mismo que yo daba información de la cocina guatemalteca viviendo fuera. Entonces yo también quería aprender la receta de primera mano. Okay. Y también cómo había aprendido la persona a preparar el platillo, quién se lo había enseñado, todos los detalles posibles. Entonces, yo creo que es un regalo para mi vida el que me han abierto puertas de casa, porque no es tan fácil llegar a una casa, a una familia, y que le permitan a uno entrar a cocinar. Esto gracias a estudiantes míos que pues yo llegué a la casa de su abuelita, de su tía. Entonces yo llegaba a las casas, habían personas, por ejemplo la abuelita, y entonces me enseñaba a preparar un platillo específico. Estaba en la cocina, cocinaba, entonces yo empecé a hacer preguntas y la llevaba a esta persona cuando era niña. Okay. Entonces yo le preguntaba, ¿quién enseñó a cocinar? Entonces me decía, mi mamá, mi abuelita. Entonces, ¿qué edad tenía? Entonces, detalles como, por ejemplo, iban al mercado, qué compraban, quién las llevaba, cómo era el mercado, si este platillo era, o esta comida que iban a preparar era para una festividad en particular, qué ingredientes, si siempre habían los ingredientes, cómo tenían que ser, por ejemplo, si era maíz blanco a maíz amarillo, que si era la carne, cómo tenía que ser la carne, todos esos detalles que las abuelitas saben muy bien, o las mamás, que uno a veces tiene que aprender esos secretos. Y en la casa, cómo cortar, cómo agregarlos, en qué momento, etc. Y entonces, por ejemplo, si era Semana Santa, cómo lo preparaban, si era antes de la procesión, después, en qué día. Por ejemplo, Pinol, una señorita, reina indígena, me contó que era niña y que ella veía pasar las carrozas de las reinas. Y ella de niña dijo que ella quería ser reina. Okay. Entonces ella se visualizaba en una carroza siendo reina indígena. Entonces me relató cómo se tiene que preparar una reina, porque una reina indígena no es solo la belleza, por supuesto, es la parte cultural, conocer del poblado, el vestuario que ella usó, el traje que había usado su abuelita en un reinado y que venía de su bisabuelita, muchos detalles, el discurso que hay que escribirlo, la canción con la que iba a bailar cuando fuera reina, las flores, o sea, muchos detalles detrás de ese momento. Y entonces, el día que ella asumió el reinado, se reunieron varias señoras y entonces, no me recuerdo el número de gallinas en este momento, hicieron una cantidad de pinol para
los vecinos. Entonces, toda esa historia tenía yo detrás de cada receta. Entonces yo dije, hacer un recetario es valioso, por supuesto, pero ¿por qué no escribir mejor relatos culinarios donde queda plasmada la historia detrás de la comida? Entonces yo le di un giro a lo que yo tenía en mente, porque yo también en un momento dado había pensado, sí, la historia de la comida, pero hubiera sido más frío porque no estaba toda esta parte con nombre, porque los personajes de mi libro son reales. Totalmente. Pero la única diferencia, llevados al momento en que fueron niños. Entonces la historia de cuando aprendieron a cocinar, la receta está inmersa en el relato. Por supuesto que también está la receta en el libro que se puede hacer. Es un libro que lo puede leer un niño, un joven, pero si es un niño, el relato lo va a entender, pero el momento de cocinar debería estar con su mamá o su papá, ¿verdad? Porque es una receta para una persona mayor. Entonces, así son mis libros. Entonces, tengo libros de relatos guatemaltecos, de este tipo de recetas, y después yo hice también un recorrido por el oriente cubano. Entonces tengo también relatos de comidas callejeras del oriente cubano. Yo tuve también pues el honor de inaugurar una feria en Calcuta junto a la primer ministra en jefe, y entonces ahí vi que la cocina de la India y la latinoamericana, básicamente la de Mesoamérica, tienen puntos que son similares y diferencias. Entonces, similitudes y diferencias. Entonces, hice un estudio. Entonces, también tengo un libro. Y otro libro, por ejemplo, bueno, este de la India está traducido al bengalí y al hindi. Y en el caso de un libro que está escrito el libro fue publicado en turco, los relatos, entonces no está precisamente todo en español. Esos son mis libros. Ok, interesante. Y vamos a hablar un poquito de cómo fue que llegó a Calcuta. Me pareció muy curioso eso de cómo se abrió la oportunidad o qué, sí. cómo llegó hasta allá. Muchas gracias. Esta fue una oportunidad, la Embajada de Guatemala, Cancillería aquí, me invitaron para esta inauguración porque Guatemala fue el país invitado para la Feria Internacional del Libro. Entonces había un stand muy bonito, un stand precioso de Guatemala. Es increíble, la India es un país poblado, entonces mire, hacían una cola inmensa, enorme, que le daba vuelta al salón y entraban por pocos, que se llenaba el salón. Y el día de la inauguración fue increíble. Cuando se inauguró esa feria, yo nunca había visto tantas cámaras juntas, ¿verdad? Por todos lados. Y bueno, no era por mí, estaba la primer ministro en jefe. Entonces se inauguró, ella me dio a mí el mazo. Entonces era la feria número 43, entonces tuvo que dar 43 golpes para que quedara inaugurada la feria, y me permitieron a mí dar la lección inaugural. Entonces fue un gran honor para Guatemala. Totalmente. Definitivamente. Sí. Totalmente, sí, y qué orgullo. Yo siempre he dicho también que cuando alguien traspasa fronteras de Guatemala y que es guatemalteco, todos nos apropiamos, sentimos que es un pedacito de nosotros también el que está bien representado ahí, ¿no? Pues mire, así es como hay que ver esos momentos. Yo siempre he considerado que no importa quién es, cualquiera de nosotros puede ser en diferentes ámbitos, y debemos de ver que la persona que está ahí, no vemos la persona. No sabemos ni el nombre muchas veces, pero debemos de ver los colores. Exacto. Y pensar en ese momento que es Guatemala que está representada, y siempre en cualquier situación ver, como usted dijo, con orgullo, Guatemala está ahí. Totalmente. Así es como debemos de ver esos momentos. Totalmente, apoyarnos y tratar de llevar nuestra cultura fuera de nuestras fronteras. Creo que es muy rica en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos, siempre, yo así digo,
hoy toco aquí, toco allá, la persona, son los colores, es la bandera. Exactamente. Y ahorita ya para ir aterrizando y cerrando este episodio, quiero comprometerla un poquito, no sé si me va a decir o no, pero creo que es importante hacer esta pregunta. Alguien que nos está viendo de afuera, porque tenemos comunidad que nos ve fuera de Guatemala, y viniera a Guatemala, ¿qué platillos Euda recomienda que tiene que probar que son de Guate? Bueno, es una pregunta difícil. Me dijo que me iba a comprometer. Mire, Guatemala tiene, ya dijimos al principio, muchos sabores, muchas comidas, pero podemos hablar y generalizar. Guatemala tiene los recados. Recados son las salsas nuestras. Entonces, puedes coger un recado, una salsa, y estará probando sabores representativos. Como siempre, uno tiene sus gustos particulares. Y si bien es cierto, hay variedad de salsas, el pepián es un recado que se consigue en diferentes departamentos, poblados, con sus particularidades en color, sabores, texturas, aromas, pero va a seguir siendo pepián. Entonces, tiene la facilidad de que lo va a encontrar y ahí están todas las particularidades de asado de los ingredientes, tostado de los ingredientes, molido. Entonces se va a llevar un recuerdo de lo que es un recado y los sabores guatemaltecos presentes en un platillo. El pepián. Entonces, ok. Yo también comparto, así que si vienen a Guate tienen que probar el pepián, que la verdad que es delicioso. ¿Dónde encuentran los libros, Euda? Si hubiera alguien que quisiera adquirir los libros o... En Sofos considero que todavía hay, o en Fondo de Cultura tienen, creo yo, todavía algunos libros. Ok. ¿Qué viene para Euda en el futuro cercano? ¿Seguirá trabajando en nuestra gastronomía? Mi mundo es la investigación, definitivamente, y estoy trabajando un libro. Pronto estará relacionado con la clasificación de vegetales de hoja o hierbas, como se llaman. Ok, pues agradecerle, Euda, el tiempo, por haber tomado el tiempo de estar con nosotros acá en el podcast de Los Buenos Vecinos. Y como todos los episodios, siempre al invitado le damos un pequeño tiempo para que pueda dirigirse a la cámara y enviar un mensaje, porque tenemos una comunidad de becarios que nos ven y que están buscando alcanzar sueños e ir tras esos sueños. Que el tiempo es suyo, le dejo el tiempo en la cámara, lo que usted quiera decirles a ellos para invitarlos a soñar. Bueno, primero, una gran oportunidad dirigirme a ustedes. Yo creo que todo sueño es posible y se puede superar. Se puede hacer lo que uno quiere, hay que soñar en grande, dar lo mejor de sí y alcanzar ese sueño en cuanto a poder lograrlo por uno mismo y no olvidarnos que Guatemala es un gran país. Listo, pues muchas gracias, Euda, gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, amigos, gracias por quedarse hasta este minuto. No olviden comentar y compartir este contenido para hacerlo llegar a más gente y que más gente pueda conocer a las personas que hay detrás de todas, en este caso de todas esas recetas y todas esas historias maravillosas que nos contó Euda por acá. Si quieren adquirir su libro, ya bien lo dijo ella, en librería Sofos todavía hay algunos ejemplares para que vayan hasta allá y apoyen el talento guatemalteco. Nos vemos en un próximo episodio en este podcast que es de Los Buenos Vecinos. Adiós.